Buenos días, participantes de Enlighted. Es un gusto acompañarlos hoy. La verdad es que en este reto de esta sesión virtual es maravilloso tener todas estas herramientas tecnológicas para poderlo hacer. Hoy ya estamos casi al final del evento y quiero agradecer muchísimo a Telefónica, a Movistar y a todos los organizadores por esta invitación. Mi nombre es Rosario B. Casas y hoy voy a compartirles mi historia como emprendedora a través de un concepto que de alguna manera he venido trabajando y se ha vuelto mi obsesión, que es los humanos aumentados. Y es esta posibilidad que usamos de usar las tecnologías para educar a los humanos, para ser más humanos, pero con mayores capacidades, conservando aquello que es nuestra esencia y encontrando maneras de colaborar y co-crear de la mano con las nuevas tecnologías. Cuando yo hablo del concepto de humanos aumentados, lo que quiero es encontrar ese espacio donde podemos incrementar las capacidades que tiene cada persona para interactuar con el mundo, para tener más herramientas, para incluirse en el ecosistema global gracias a estas tecnologías y para disminuir la distancia entre todas las comunidades y los espacios donde merece estar. Una de las cosas que nos hace más humanos es la capacidad que tenemos de soñar. Es a través del sueño como logramos o hemos logrado construir el planeta en el que vivimos hoy en día. Hemos construido las ciudades. Hace aproximadamente 12.000 años, los humanos decidimos empezar a construir ciudades, a agruparnos, ni siquiera construir las ciudades, sino agruparnos en comunidades. Empezamos con el cultivo y el cultivo de alimentos nos hizo volvernos sedentarios, empezar a tener comunidades con grupos de habitantes que éramos los mismos. Dejamos de ser nómadas y empezamos a construir esos sueños comunes que se vieron reflejados posteriormente en la construcción de ciudades, después en la construcción de máquinas. En la era industrial, de la revolución industrial, empezamos a construir máquinas que nos ayudaron a lograr más, empezamos a construir grandes puentes, obras de infraestructura, empezamos a construir diferentes infraestructuras, una de ellas también empezamos a construir sistemas educativos, las universidades como un espacio de participación, de formación, fueron una revolución enorme. Y posteriormente en la era de la computación empezamos a construir máquinas que nos dieron capacidades que iban mucho más allá de lo que el cuerpo mismo y la cotidianidad nos permite. Y finalmente nos encontramos hoy en una era en la que tenemos un acceso a unas tecnologías denominadas exponenciales que nos permiten construir cosas que van mucho más allá de lo que hubiéramos podido imaginar. Uno nace en unas condiciones, la vida de uno hay cosas que uno define y hay cosas que no define. Lo primero que no define es lo que la vida le da como punto de partida. Todos nacemos en una geografía específica, en una familia, en una comunidad, y nacemos con unas condiciones propias nuestras, es decir, unos somos mejores para unas cosas y otros para otras, naturalmente. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo va evolucionando esto? Viene lo que estudiamos o aprendemos, y acá pues hay gente con más oportunidades, hay gente con menos oportunidades, y es uno de esos puntos donde las tecnologías nos permiten encontrar formas de incluir a más, y ese es uno de los temas que de hecho hoy nos reúne a todos los que estamos acá. Luego vienen los hábitos y actitudes que uno desarrolla, que son supremamente importantes porque definen cómo eso que tengo natural, de mi entorno, lo que aprendí, lo que estudié, y esos hábitos me permiten empezar a poder llegar más lejos, poder crear más, poder hacer más. Y vienen las personas de las que decido rodearme. Moran Cerf, un neurocientífico, dice que uno es el promedio de las 5 personas con las que más tiempo comparte. Y esto es de suma importancia, porque muchas veces estamos cómodos y decimos comparto con aquellos donde yo soy el mejor. Y este tema de rodearse siempre de personas que sepan más que uno, que sean mejores que uno en algo, es una de esas cosas que lo presiona a uno a volverse mejor. En el mundo de hoy, obviamente, también los proyectos que uno ejecuta, los proyectos en los que se involucra. Muchas veces uno dice, no, es lo que trabajo. No, muchas veces podemos hacer voluntariado, podemos ayudar a otros, podemos hacer mentorías. Y todo esto
construye lo que es nuestra vida. Evidentemente, las decisiones que tomamos hacen que cada una de estas etapas nos aporte más, nos aporte menos, nos dé mayores posibilidades o menores posibilidades. Y bueno, ahora a lo que vinimos, voy a contarles un poco de mis sueños personales y cómo esto me ha marcado una ruta de vida, como cada una de esas decisiones que he tomado me ha llevado a una ruta de vida que hoy me siento muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Lo primero es, yo nací en Colombia, orgullosamente colombiana, y cuando era pequeña soñaba con ser presidente de mi país. ¿Por qué soñaba con ser presidente? Bueno, básicamente porque creía que esa era la forma de construir un mejor entorno para muchos, de construir un mejor mundo. Y arranco mi vida profesional, estudié ciencia política, hice el área de concentración en economía y empiezo mi vida profesional trabajando en anticorrupción. Esa imagen que ustedes ven abajo es la imagen de una red que logramos crear en su momento. En ese momento todavía no existían las redes sociales. Explicar que esto era una red de personas que usaba la tecnología tomaba más tiempo de lo que hoy toma explicarlo. Y era una red para articular individuos en la lucha contra la corrupción. Era como usábamos la tecnología para articular personas en la protección del bien común. De ahí tomo la decisión después de casarme. Me encuentro con un hombre maravilloso y pues al final es con quien comparto, con quien construyo y con quien he construido todos estos sueños. Y es donde empieza uno a decidir con quién quiero compartir y cómo quiero compartir mi día a día. Y gracias a lo que empieza a ser mi vida, me encuentro con que el emprendimiento y la generación de empleo son tan o más importantes que el mismo hecho de tener un cargo como el que yo me imaginaba que era el que le permitía a uno cambiar el mundo. Y es ahí donde me doy cuenta que cuando uno ha tenido ciertas posibilidades, ha tenido ciertos aprendizajes y tiene herramientas para hacerlo, pues armar empresa, que no es una cosa fácil, es una gran oportunidad para poder ayudar a generar empleo. Bien, entonces esa aventura personal que yo empiezo a trazar y a cambiar, y la trazo como un compromiso de largo plazo. En ese momento armo mi primera empresa, Business Creative Partners, una empresa que en ese momento Colombia estaba empezando a cambiar para bien. Sus indicadores de seguridad, de inversión extranjera estaban empezando a crecer y yo decido crear una empresa que ayude a aquellos que le apuestan a Colombia a que no se equivoquen, a que sientan que valió la pena hacerlo y los ayudamos y los apoyamos en todo ese aterrizaje. Luego, unos años después, en el año 2013, aparece una empresa de Silicon Valley en mi oficina. Esa empresa de Silicon Valley, que hacía inteligencia artificial y Big Data, estaba apostándole a una empresa de talento colombiano. Estaba adquiriendo una empresa colombiana y vinieron a mi empresa para que ayudáramos a hacer la fusión entre esas dos operaciones. Y al hacer esa fusión, me encuentro con el mundo de los datos y me encuentro con ese poder maravilloso que tiene la analítica y esas tecnologías de frontera que permiten no solo entender los datos, sino analizarlos y crear a través de ellos unos valores agregados en diferentes industrias. A los pocos meses terminan ofreciéndome ser la CEO global de esa empresa y de esa manera es como yo termino definitivamente en el mundo de la tecnología. A partir de ahí, me muevo a la ciudad de Nueva York con mi esposo, unos años después de salir de esa empresa, y monto XR Americas con dos socios maravillosos, una empresa que trabaja con realidades inmersivas, que en un rato les voy a contar qué es y por qué considero que es una tecnología supremamente importante en este tema de poder dar oportunidades a través de la educación para la construcción de un mejor futuro para muchas personas. Y empiezo a entrar a otras redes, empiezo a aprender muchas cosas, aprendí a programar, decido aprender a desarrollar software. Obviamente para una persona que venía a ser politóloga y hace todo este tránsito era un gran reto, pero hoy estoy aquí varios años después con la fortuna y con la gran alegría de haber empezado a construir producto y empezar a producir software. Realmente empiezo a rodearme, a entrar a redes de personas que son supremamente interesantes, inteligentes, aplicamos a varias incubadoras, fuimos aceptados en algunas de ellas. Como toda vida de emprendedor hay muchos nos en el camino y esos nos también son supremamente importantes para definir, bueno, ¿cuál es el reto siguiente que debo tener? ¿Dónde me debo fortalecer? Y gracias a eso empiezo a construir este camino y es donde me encuentro con esa brecha digital que existe para la educación y para el trabajo.
Muchas personas están siendo entrenadas para el trabajo, pero para el trabajo de hace unos años. Y esta brecha digital está dejando muchas debilidades. Hoy, cuando vemos las necesidades y los requerimientos en muchas industrias, vemos que falta volumen de personas entrenadas para esos trabajos. Es decir, habría la posibilidad de muchos más empleos que hoy no se están asumiendo porque las personas que necesitamos y el perfil no está todavía entrenado en suficiente volumen. Pongo el ejemplo, por ejemplo, en ciberseguridad o en el mismo mundo mío de realidades inmersivas. Este mundo está por crecer inmensamente y todavía hay muchas personas y muchos roles y muchos cargos en los que a duras penas la gente está empezando a entrenarse y a aprender. Y viene también el tema de nuestra niñez, cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas, para que no solo tengan el conocimiento de las herramientas específicas, sino que tengan el conocimiento de cómo se aprende a aprender. Porque en este momento del mundo, estamos en un mundo en el que en un momento en el que el mundo digital que nos inventábamos y que leíamos en ciencia ficción y que leíamos y que veíamos en muchas películas, se está acercando y se está encontrando con este mundo real. Hoy en día, muchas de las oportunidades profesionales que se están dando en todas las áreas están en ese punto de encuentro entre el mundo digital y el mundo real. Y obviamente el gran reto que tenemos quienes estamos en el mundo de la tecnología, pero también en el que nos interesa la educación, es dar acceso a quienes más lo necesitan. Y es en este camino y en este recorrido cuando me encuentro con el tema de la computación espacial. ¿Y qué es eso de la computación espacial? Entonces voy a entrar a mirar los diferentes componentes. Empezamos por lo que se denomina realidades inmersivas. Y en las realidades inmersivas caben todas aquellas tecnologías que ya les voy a explicar en detalle, en las que el individuo, usuario y el contenido digital tienen maneras y niveles de interacción. Hay unas con mucho mayor nivel de inmersión, hay otras con menor nivel de inmersión, hay unas con mucho mayor nivel de complejidad para realizarlas, y hay otras que no tienen tanto nivel de complejidad, y obviamente los efectos y las posibilidades de cada una son diferentes. Su impacto en la posibilidad de entrenamiento y asistencia en terreno para el trabajo más riesgoso, para aquellos trabajos que son mucho más masivos, es supremamente interesante. Hoy todavía se usa más en los niveles altos, por ejemplo, quienes diseñan carros de lujo, etcétera, pero las posibilidades de uso en otros niveles es de suprema importancia y de suprema utilidad. Vámonos a cada una de estas tecnologías. Vamos a empezar por el video 360 grados. ¿Qué es esto? Este es un video que primero se graba como muchos videos, como pedacitos de video, y se integra de forma tal en que yo quedo como observador con el contenido alrededor mío. ¿Cómo lo miro? A través de unas gafas que me pongo en la cara y que me permiten ver este mundo alrededor. ¿Qué ventaja tiene el video 360 grados? Que hace simulación de como si yo estuviera en el sitio real. Mi percepción del entorno es la misma percepción de cuando yo estoy en el mundo real. Muchas veces dicen, ay, pero es que da un poco de mareo, da un poco de sensación rara. Sí, si no está hecho con la calidad adecuada, pero no si se hace la corrección de la proporción fotogramétrica, que es una cosa que hoy en día cada día es más fácil hacerlo y a través de software se está solucionando. Luego vienen la realidad virtual y la realidad mixta. Las pongo juntas porque su diferencia es más en la forma en que yo la ejecuto y la experiencio, y hago la experiencia, pero la verdad es que es muy similar para el usuario. ¿Cuál es esta realidad? Estas realidades son aquellas que me permiten tener ese contenido alrededor, pero que además me permiten interactuar con él. Es decir, puedo estar en un museo y puedo tocar un punto en una obra para ver el contenido de esa obra, quién la hizo, la historia del artista o algunos otros contenidos. O puedo ir a un momento de la historia, ver ese momento de la historia e interactuar con los contenidos que están. Esta es la tecnología que se ha usado para muchos videojuegos en 360 grados, tanto en contenido animado, que es el que usan los videojuegos, como contenido real, que es el que sirve para, por ejemplo, temas de museos, de entrenamiento, de turismo, de conocer geografías que no conocemos.
Cuando yo entreno en realidad virtual, el nivel de retención, o sea, lo que yo memorizo como estudiante, pasa a parecerse al entrenamiento en el mundo real, es decir, como si yo estuviera ejecutando las acciones, que es un 80% de retención versus más o menos un 20%, que es lo que yo retengo cuando simplemente leo y aprendo de manera tradicional. Luego viene la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es un tipo de contenido digital a través del cual yo puedo, con un dispositivo, ya sean unas gafas transparentes, o un computador, o una celular, o una tableta, puedo ver una capa de contenido digital superpuesta sobre el mundo real. ¿Qué me permite esto? Bueno, me permite ver objetos en ese mundo real, me permite ver un objeto del mundo real e interpretarlo para ver contenidos superpuestos, por ejemplo, para entrenamiento, como en la imagen de la mitad, que tiene de interesante. Yo me puedo parar enfrente a una planta eléctrica y entender cada uno de esos componentes para qué sirve, qué efecto tiene, en lugar del método de formación en persona que se utiliza hoy en día, en el cual si yo toco uno de esos elementos puedo tener un accidente. Esto disminuye la accidentalidad, pero adicionalmente incrementa de una manera muy alta la interacción simulada con el mundo real sin tener los riesgos que me implicaría una acción en ese mundo real. Y luego viene una tecnología que se le ha ido sumando a esto, que es la posibilidad de crear modelos volumétricos de elementos del mundo real. Arriba podemos ver cómo de una foto plana creamos un elemento en 360 en volumen, en 3D, en 3 dimensiones. O podemos ver un camión que creamos a partir de múltiples fotografías desde muchos puntos de vista que integramos a partir de software. O abajo nuevamente nuestra planta eléctrica que mostraba en el ejemplo anterior, cómo creamos de la planta eléctrica real un modelo digital que es exactamente idéntico a la planta real y a la cual yo le puedo agregar esos contenidos. Y finalmente, estas imágenes las pongo para mostrar cómo muy rápidamente yo pude crear una imagen, un modelo de mi cara a través de un video sencillo que yo convierto en ese modelo en 3 dimensiones. Obviamente es lo mismo que hicimos con el camión, pero a una escala más grande o más pequeña. ¿Para qué sirve esto? Para crear el modelo, la réplica de ese objeto del mundo real y llevarlo al mundo del entrenamiento en realidad virtual o superpuesto sobre el mundo real en el mundo de la realidad aumentada. Y viene entonces, ahora sí, este concepto amplio de la computación espacial, que es cómo yo todas esas otras herramientas las mezclo y las hago converger con el mundo real. Arriba, por ejemplo, ven una imagen mía con unas gafas que parecen muy normales. Esas gafas muy normales no son tan normales porque tienen realidad aumentada, tienen una capa que me permite o tiene una posibilidad de que yo vea un contenido como si estuviera viéndolo en el mundo real superpuesto. Y abajo a la izquierda y a la derecha ven un poco lo que es esa conversión del mundo real en una réplica digital casi idéntica, en muchos casos idéntica, del mundo real en el digital, para poder crear modelos, simulaciones o para crear entrenamientos en personas que no pueden estar en presencial en ese lugar, o incluso para temas de asistencia remota que en estas épocas de COVID hemos visto que tiene una gran importancia, un gran peso y un valor. Voy a poner un ejemplo que es supremamente importante. En el mundo de hace unos meses, para instalar un equipo nuevo en una planta, digamos en un puerto, en una ciudad cualquiera del mundo, viajaban expertos de un lado al otro. Cuando se frenó la posibilidad de viaje de la misma manera, ¿qué hemos tenido? Que pues si la gente no puede viajar, esta tecnología puede suplir la presencialidad a través de las instrucciones y el entrenamiento, a través de ese modelo digital que se ha construido. Acá pongo los 3 ejemplos claves y críticos de este tema de realidad, de computación espacial, como la realidad virtual, la realidad aumentada, el audio inmersivo, convergen para poder crear modelos de interacción, tanto para la formación, no, obviamente mi obsesión es la formación para el empleo y para el trabajo, especialmente en niveles de trabajadores esenciales, que son más del 50% de la fuerza laboral del mundo y que en muchos casos hemos dejado atrás en la forma en que los entrenamos,
en la forma en la que usamos la tecnología, porque a veces es más fácil pensar cómo reemplazo personas por máquinas que cómo hago que esa interacción entre humanos y máquinas agregue mayor valor y de mayores fortalezas. Voy a explicar estos tres porque son tres usos que son bastante interesantes. El primero, como les decía, son estas gafas. Ahí tengo una, pero existen múltiples gafas, múltiples desarrollos de estas gafas que se están dando, en los cuales yo tengo la posibilidad de usar un elemento de muy fácil uso, no un celular que tengo en mi mano, sino algo que tengo puesto en el cuerpo y que me permite tener esa capa visual, digital, de interacción con el mundo. Viene la de la mitad. Bueno, en esa inicial también hay la posibilidad de que, no en estas, pero sí en otras, de que el movimiento de mi pupila, el lugar a donde yo puse atención, pueda ser reconocido de forma tal en que también la prevención de accidentes en entornos difíciles se pueda empezar a generar. La de la mitad, ¿qué es? Una imagen que a veces uno la ve y dice, bueno, como ¿esto qué es? Esto es audio inmersivo. Es una aplicación de audio en el que lo que yo estoy oyendo cambia dependiendo del lugar donde yo estoy en el espacio específico físico. La utilización de esto, por ejemplo, en plantas de producción, en lugares de trabajo, incluso en recorridos de ciudades, en turismo, es supremamente interesante y obviamente mi apuesta es que va a tener un avance muy grande. Y finalmente la tercera, que es esa misma planta eléctrica que veníamos viendo en el pasado, cómo la capturamos. Ya aquí está una aplicación de cómo yo, a través de realidad aumentada, en ese caso, a través de un celular, cómo puedo agregar esas capas de contenido que no son visibles al ojo normal, pero que sí puedo tener visibles gracias a estas tecnologías. Aquí, por ejemplo, puedo ver cómo está distribuida la carga de corriente eléctrica de forma tal en que yo, como usuario, como trabajador, puedo tener las alertas antes de interactuar con la máquina. En términos de entrenamiento y capacitación y recapacitación, esto, o reskilling, me puede servir muchísimo en una empresa porque me permite ir adaptando ese contenido en la medida en que las máquinas se van actualizando e ir dando actualización permanente de entrenamiento a cada uno de los empleados. Y viene un poco ya a compartirles cuáles han sido mis lecciones aprendidas en esta ruta de trabajo, de emprendimiento, en el que no solo me he divertido mucho, porque evidentemente me he divertido mucho, sino que he encontrado que el mundo, quienes hemos tenido la posibilidad de tener acceso a tecnologías, tenemos una mayor responsabilidad que aquellas personas que no lo tienen. Si estamos en este evento, seguramente el tema de tecnología no nos es lejano, pero también el tema de educación nos es cercano. Y es acá donde los invito a que a través de estas lecciones podamos encontrar puntos de interacción común. La primera, el mundo está en un momento crítico en el que el sentido de urgencia es un valor indispensable. Las metas de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos, son aquellos 17 problemas o aquellas 17 oportunidades que tiene el mundo hoy en día. Si somos emprendedores y no estamos contribuyendo a alguna de estas áreas en específico, tenemos que repensar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando uno es emprendedor, ha hecho un gran esfuerzo, tiene unas habilidades y tiene unas capacidades de impacto que otra gente no tiene. Por lo tanto, mi invitación acá es cómo estamos usando nuestras capacidades y nuestras habilidades para sumar. Obviamente asumo que quienes estamos en este evento, pues, el de calidad de la educación nos toca el corazón, pero muchas veces este tema de calidad de la educación se suma a alguna otra meta. En el caso nuestro, obviamente el tema de ciudades sostenibles y el tema de trabajo decente y crecimiento económico se toca totalmente con lo que hacemos en el día. Mi invitación para quienes no conozcan estas metas es entrar, verlas, entender cómo pueden aportar a ellas. Viene un segundo aprendizaje y es el entrenamiento para el trabajo. Muchas veces las empresas lo pensamos en el entrenamiento para el trabajo, en el lugar de trabajo, o preparando a aquellas personas que quedaron sin trabajo y necesitamos que puedan volver a ingresar a la fuerza laboral. Pero mi invitación acá es repensar el entrenamiento para el trabajo desde la niñez. Y obviamente viene la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿cómo entrenamos hoy en el colegio a nuestros niños y a nuestras niñas para el trabajo del futuro? Bueno, viene el tema de enseñar a aprender. Creo a esa curiosidad de cómo
a atacar nuevos temas, entrar a nuevos temas, sin el miedo de, bueno, voy a ser capaz, no voy a ser capaz. En mi historia personal les contaba, yo pasé de pensar que la ciencia política era mi base, luego entré al mundo privado, hice una maestría, bueno, etcétera, en negocios, finanzas, y finalmente aprendí a programar. ¿Qué me dio esa posibilidad de adaptarme para el futuro de mi trabajo a hoy, al pasado de mi trabajo? Una educación que me permitió adaptarme rápidamente. Y viene un tema adicional acá, y es, tratemos de llegar a más niñas y a más niños, porque muchas veces esa posibilidad de hacer mentoría, de acompañar, de crear ejemplos a seguir, es lo que permite esa motivación de esa infancia en querer aprender cosas nuevas. Cuando hablaba del tema de aprendizaje continuo y de ese gusto por aprender, hoy, con la velocidad en la que está cambiando el mundo, no es opcional el que a uno le guste aprender. Es necesario y obligatorio. Y es la autorregulación, la virtud que permite que uno mismo sea capaz de trazarse ese plan de entrenamiento y de educación. En la agenda de este evento nos hemos encontrado con varias empresas, con varias organizaciones que están trabajando y que tienen herramientas para enseñarnos a aprender y a hacer que nuestros equipos de fuerza laboral puedan también desarrollar ese gusto. No dejemos de incentivarlo, no dejemos de entrenar a nuestro equipo para ese gusto por el aprendizaje y por la autorregulación, porque cada día se van a hacer más necesarios. Vemos cómo cuando el COVID inició, cuando toda esta crisis inició, nos dimos cuenta que eran aquellas personas que tenían una mayor capacidad de adaptación, de reaprendizaje y de armar su propia regulación y su propia agenda de trabajo, las que más rápido se adaptaron, las que menos han tenido complicaciones. Entonces, incentivemos esto en nuestras organizaciones. Y viene un último tema, que es esa capacidad de adaptación individual al trabajo con los equipos, con las máquinas, con las tecnologías, y de co-creación. ¿Cómo estamos pensando el mundo corporativo y el mundo operativo, los dos, y el mundo del emprendimiento, para sumar fuerzas con la tecnología, para aprovechar a la tecnología en términos de generarnos mayores capacidades, de fortalecer a nuestro equipo humano, de darle mayor posibilidad? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? La base laboral, lo que les decía, la fuerza, por ejemplo, la gente que mantiene el tejido eléctrico de las ciudades funcionando, normalmente es un grupo que se entrena para hacer su trabajo, pero lo que ellos están haciendo en el cotidiano, en su día a día, en su labor cotidiana, puede generar una analítica, unos insumos de conocimiento interesantísimos para rediseñar el futuro de esas industrias. Entonces es la colaboración entre estos dos. Cuando esta persona en el campo de trabajo, en el terreno, utiliza realidad aumentada y está dando feedback de su interacción con el mundo real, toda esa información, toda esa analítica que puedo generar de ahí, puede darle unos insumos inmensos y valiosísimos a las organizaciones. Entonces pensemos siempre en el término de co-creación y adaptación a trabajar entre máquinas y personas. Y finalmente, preguntarnos todos los días, cómo desde nuestras organizaciones, desde nuestra labor cotidiana, estamos construyendo el futuro. No cómo solamente estamos construyendo el hoy y sobreviviendo el hoy, sino cómo estamos usando, en mi caso, la invitación a usar tecnologías de computación espacial para empoderar, para dar herramientas a estos equipos humanos para que se vuelvan humanos aumentados. Y obviamente, empezando por nuestros niños y nuestras niñas, acompañándolos a aprender y dándoles herramientas desde el inicio para quedar incluidos en la economía global. Muchas gracias.